Muy buen día contamigos, en el video de hoy tenemos un tema muy interesante que será cómo podemos determinar el impuesto y por ende la ganancia en una enajenación de un bien inmueble. Vamos a ver un poco acerca del aspecto fiscal dentro de la ley del impuesto sobre la renta y veremos un pequeño ejercicio. Así que vamos a entrar de lleno en ese tema. ¿Cómo vamos a calcular el impuesto? Recordemos que el impuesto sobre la renta de manera anual. Entonces este cálculo será para el monto anual que se tendrá que pagar por la venta de un bien inmueble. El paso número 1 para calcular este impuesto es dividir la ganancia entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la fecha de enajenación. Ojo, tienen que ser años completos, siempre y cuando esto no exceda de 20 años. El segundo paso a este resultado de esa división es la ganancia acumulable. Se va a adicionar a todos los demás ingresos acumulables de otras actividades dentro del mismo año calendario o del mismo ejercicio. Y como tercer y último paso, el sobrante, es decir, lo que no se está acumulando, vamos a llamarlo ganancia no acumulable, la vamos a multiplicar por una tasa del impuesto que un poco más adelante vamos a ver cómo podemos obtener. Pero para empezar con este procedimiento, mencionábamos que el primer dato que necesitábamos era la ganancia. ¿Cómo podemos obtener la ganancia? Bueno, la ganancia se va a obtener de la siguiente manera. Al total de los ingresos obtenidos por la enajenación de este bien inmueble, vamos a restar todas las deducciones autorizadas por este mismo capítulo. Recordemos que estamos en el título cuarto, capítulo cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Más específicamente, estos los podemos encontrar en el artículo 121. ¿Cuáles son las deducciones que nos permite este artículo? Bueno, en primer lugar, la actualización del costo comprobado de la adquisición de dicho inmueble. En segundo lugar, las inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones realizadas de incorporación a dicho inmueble. En tercer lugar, los gastos notariales, impuestos locales y derechos que se hayan tenido que pagar respecto a este bien inmueble. Y en último lugar, comisiones y mediaciones pagadas. Vamos a iniciar con nuestra pequeña práctica. Aquí ya la tenemos abierta. Nos muestra los siguientes datos. Menciona que los ingresos por la venta del inmueble fueron de 100,000 pesos. Es decir, ese fue el precio de venta. Nosotros tenemos que obtener las deducciones autorizadas con base en los elementos que nos autorizó el artículo que acabamos de leer con los siguientes datos. Nos menciona que el costo de adquisición de este bien inmueble fue de 10,000 pesos. Pero, ¿qué sucede aquí? Tenemos que separar el valor del terreno del valor de la construcción. Si no podemos separar estas cifras, la ley nos marca que debemos de considerar como el costo del terreno el 20% del costo total de adquisición de este inmueble. Aquí es el 30%, es decir, si fue identificado. Pero si no hubiera sido identificado, hubiéramos utilizado el 20% de estos 10,000 pesos. Con estos datos, este costo de adquisición y este valor del terreno, el costo de la construcción se queda en 7,000 pesos. ¿Cuál es el siguiente paso para calcular el monto actualizado de este costo de adquisición? Tenemos que obtener los años transcurridos, ojo, únicamente años completos. Aquí me mencionan que se adquirió este inmueble en febrero de 1999 y se está vendiendo en abril del 2020. ¿Cuál es el periodo que transcurrió entre estas dos fechas? Bueno, serán 21 años completos. Porque en febrero del 2020 fue cuando se cumplió el año número 21 en posesión de este bien inmueble. ¿Qué más nos menciona la ley? Nos menciona también que el costo de construcción debe disminuir a razón del 3% de manera anual por cada año transcurrido entre la fecha de adquisición y la fecha de enajenación. Vamos a hacer ese procedimiento. 3% por cada uno de estos 21 años me da como total 63% del total que ya se disminuyó. Aquí vamos a colocar menos 63%. ¿Y cuál es el monto que vamos a actualizar? Voy a obtener el monto por actualizar disminuyéndole a los 7,000 pesos que es mi costo de construcción, los mismos 7,000 pesos multiplicados por este 63%. Aunque ojo, como el 63% ya está en negativo, voy a colocar aquí una suma. Me da como monto por actualizar 2,590 pesos. Hasta aquí vamos bien. ¿Qué sigue?
¿Cómo voy a actualizarlo? Tengo que sacar un factor de actualización. Este factor lo vamos a obtener gracias a los INPC. ¿De qué meses voy a obtener esos INPC? En este caso será del mes de la adquisición, que fue febrero de 1999, y el mes inmediato anterior al mes de la venta. Si aquí me están colocando que lo vamos a vender en abril del 2020, el mes inmediato anterior será marzo del 2020. Vamos a colocar esos índices, lo tenemos aquí en la última pestaña, de febrero del 99, aquí lo tenemos, y de marzo del 2020, vamos a colocarlo, 106.838. Me da un factor de 2.6049. Este factor lo voy a truncar para poder utilizar ese monto en mi fórmula. Multiplicando el monto que tenía yo por actualizar los 2.590 pesos por este factor 2.6049, me da como resultado una cifra total de 6.746.79 pesos. Ese monto es mi primera deducción, el costo de adquisición actualizado. Nos regresamos a la presentación. La segunda deducción que nos permitía eran inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones realizadas sobre este mismo inmueble. Aquí tenemos que hubo una construcción de mejora o varias construcciones de mejora por un costo total de 1,000 pesos realizados en marzo del 2017. El procedimiento para actualizarlo será el mismo. Vamos a obtener el factor primero con los índices de sus respectivos meses. Vamos a sacar el de marzo del 2017 y en este caso también será el del mes inmediato anterior a la fecha de venta, que es marzo del 2020. Con esas cifras ya sacamos nuestro factor de actualización, que en este caso, como fueron menos años, menos ejercicios, me da un monto total de 1.1279. Ese también lo vamos a truncar en 4 decimales y nos da una cifra por 1.1279 pesos. El monto de construcciones de mejora que nosotros teníamos de 1,000 pesos multiplicados por el factor me da un valor actualizado de esta segunda deducción por 1,127.91 pesos. Esa fue la segunda deducción. Y las deducciones posteriores habíamos comentado que eran gastos notariales, impuestos, derechos, comisiones y mediaciones pagadas. Para este ejemplo tenemos gastos notariales por 500 pesos, impuestos locales por 1 peso y comisiones por 100 pesos. Esas son todas las deducciones que vamos a colocar en este primer ejemplo. Sumadas, esas 5 deducciones del ejemplo me dan un total de 8.475.60. Ya habíamos comentado al inicio que lo habíamos vendido por 100,000 pesos. Entonces, 100,000 pesos menos nuestras deducciones, que fueron 8.475.60, nos da una ganancia total por 91.524.40 pesos. Ya obtuvimos nosotros nuestra ganancia, pero lo que queríamos calcular en este ejemplo, en este ejercicio, es el impuesto que vamos a terminar pagando dentro del ejercicio que se vendió. Regresándonos a nuestra presentación, a la lámina donde vimos los datos para el cálculo del impuesto anual, habíamos dicho que la ganancia, que ya la obtuvimos, la vamos a dividir entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la fecha de enajenación sin exceder de 20 años. Vamos a comenzar con esos datos. Ingresos por la venta de este inmueble. Habíamos comentado que se vendió por 100,000 pesos. Menos las deducciones autorizadas por esta venta. Es decir, las 8.475.60 que habíamos calculado respecto a los procedimientos anteriores. Con esos dos datos obtenemos la ganancia total, que habíamos quedado que iba a ser 91.524.40 pesos. Lo vamos a dividir entre el número de años transcurridos sin exceder de 20. Como los años transcurridos entre 1999 y el 2020 eran 21 años, vamos a colocar 20 porque ya se pasó. Entonces no podemos colocar más y lo vamos a dejar en esa cifra. Dividiendo la ganancia entre los 20 años me da un total de 4.576.22 pesos. Esa cifra habíamos comentado que iba a ser la ganancia acumulable, que se va a adicionar a todos los demás ingresos acumulables por otras actividades dentro de este año calendario. 4.576, mi ganancia acumulable, se suma con los otros ingresos acumulables de otras actividades. Claro que también se van a aplicar las deducciones de las otras actividades, deducciones personales, y al final para este ejemplo se tienen 54.576.22 pesos, considerando
50,000 pesos de otras actividades y 4,576.22 por la venta de este bien inmueble. A esta base acumulable le vamos a aplicar la tarifa para obtener el impuesto anual. Esa tarifa, recordemos que es la que utilizamos en el año 2020, gracias a que esta venta se condujo en el año 2020. A la base le vamos a restar su límite inferior y obtenemos el excedente sobre el límite inferior. Sobre el excedente de este límite inferior vamos a aplicar el porcentaje del excedente. Esa tarifa la podemos encontrar aquí y vemos que estamos en este renglón porque el monto es menor a estos 58,922 pesos con 16 centavos. Obtenemos el porcentaje, multiplicando el excedente por el porcentaje nos da como resultado el impuesto marginal, al cual le tenemos que sumar la cuota fija de del mismo renglón de esta tarifa, 133.28 pesos, aquí los tenemos, y este me da como resultado el ISR del ejercicio, aunque aquí hay que tener mucho cuidado, es el ISR de los datos acumulables, 3,181.86 pesos. ¿Cuál era el siguiente paso que habíamos visto en nuestra presentación? El restante, es decir, lo que no acumulamos, se va a multiplicar por la tasa del impuesto. Para obtener este factor del impuesto, en la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 120 nos marca dos procedimientos que podemos optar nosotros para obtenerlo. El número 1 nos menciona lo siguiente, que se va a aplicar la tarifa que resulte conforme al artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta a la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el año en que se realizó la enajenación, disminuido por las deducciones autorizadas por la propia ley, y el resultado se dividirá entre la cantidad a la que se le aplicó la tarifa y el cociente será la tasa. Aunque ojo, optando por este método vamos a omitir las deducciones establecidas en las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta. Dichas deducciones son las deducciones personales de honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales y gastos hospitalarios, la deducción por gastos funerales y la deducción por donativos no onerosos ni remunerativos. El otro procedimiento que nos marca la ley, el cual podemos optar para calcular este factor, es obteniéndolo con el promedio que resulte de sumar las tasas calculadas conforme a lo previsto en el inciso anterior para los últimos 5 ejercicios, incluido aquel en el que se realizó la enajenación dividida entre 5. Para este ejemplo, como únicamente tenemos los datos de este mismo ejercicio, no de los ejercicios anteriores, vamos a optar por este primer procedimiento. Vamos a hacer ese procedimiento. ISR sobre la ganancia acumulable, que habían sido estos 3,181 pesos, lo vamos a dividir entre la base de ese impuesto, los 54,576.22, para obtener así esa tasa, la cual me da 0.058301155. Esta tasa es la que yo voy a aplicarle a todo el monto de mi ganancia que yo no había acumulado. La ganancia total habían sido 91,524.40 pesos. Son los mismos que calculamos en la lámina anterior, estos de aquí. Pero de ahí yo ya acumulé una parte. Los primeros 4,576.22 pesos ya los consideré para este impuesto de aquí arriba. Entonces esos no los voy a considerar para el impuesto de aquí abajo. Restándole a mi ganancia total la ganancia que yo ya había acumulado, me da como resultado la que todavía no he acumulado, la ganancia no acumulable, y esa es la que voy a multiplicar por la tasa que obtuve hace unos momentos, 0.058301155. Y de esta manera voy a obtener el ISR sobre la ganancia no acumulable, los 5,069.18 pesos. ¿Por qué se lleva el procedimiento de esta manera? Porque debido a que este es un bien que se mantuvo durante muchos años, toda la ganancia no le pertenece únicamente a este último ejercicio en donde se vendió, sino le pertenece a los veintitantos años, en este ejemplo 21 años, que se tuvo en posesión. Así que hasta este momento ya obtuvimos el impuesto sobre la renta sobre los datos acumulables y sobre los datos no acumulables. ¿Y qué es lo que pasa aquí?
que la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 127 nos indica lo siguiente: los contribuyentes que enajenen terrenos, construcciones o terrenos y construcciones efectuarán un pago por cada operación, aplicando la tasa del 5% sobre la ganancia obtenida en los términos de este capítulo. Eso me quiere decir que en el mes en el que se llevó a cabo esta venta, esta enajenación, se tuvo que pagar el 5% sobre la ganancia total. Es decir, se pagaron 4.576.22 pesos anteriormente. Porque, ojo, esta última parte de la práctica es totalmente acerca de la declaración anual. Así que vamos a obtener un saldo a cargo o a favor de este ejercicio. Primero que nada, ISR de ingresos acumulables, 3.181 pesos, .86. Pero también calculamos un ISR por la ganancia no acumulable, que habían sido estos 5.069.18 pesos. La suma de estos dos montos me va a dar como resultado el impuesto anual, 8.251.04 pesos. Considerando que anteriormente ya había pagado 4.576.22 pesos, únicamente le queda por pagar a este contribuyente 3.674.82 pesos. Ojo, aquí no nos dieron más información acerca si tuvo otros pagos provisionales o si tuvo alguna otra serie de retenciones. Únicamente los colocamos en esta parte de la práctica para que se vea de mejor manera el procedimiento para calcular el saldo a cargo o a favor. Pero en este ejemplo, sin retenciones y sin pagos provisionales, todavía tiene un saldo a cargo, es decir, impuesto por pagar, de 3.674.82 pesos. Ese es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para obtener el impuesto sobre una enajenación de un bien inmueble. Y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube para consultar todo el contenido gratuito que tenemos para ustedes. Y si tienen alguna duda o gustan ver algún otro ejemplo de este tema, no olviden contactarnos para poder hacerles llegar toda la información respecto a los talleres que tenemos disponibles para ustedes. Hasta la próxima.